Hola a todos, hoy en el Profe de Historia GT tenemos un tema sumamente interesante como lo es el gobierno de Jorge Ubico, mito o realidad. Hola a todos, como la mayoría de guatemaltecos y guatemaltecas ha escuchado a lo largo del tiempo, hay un imaginario en el que Jorge Ubico aparece como una figura sobresaliente, como un personaje dotado de grandes cualidades y virtudes, y definitivamente no es para menos. Hay toda una tradición por generaciones de exaltar a este personaje. Lo que se dice en este imaginario es que durante su gobierno no había ladrones, la delincuencia estaba totalmente controlada, la ciudad era una tacita de plata envidiable, una limpieza absoluta, que las arcas de la nación estaban llenas de dinero, que había una austeridad, que había un control, que no había fraudes económicos, que todo funcionaba perfectamente en la tacita de plata de Jorge Ubico. Sin embargo, hoy no queremos venir a eso, sino justamente venir con una propuesta crítica. Como historiadores también tenemos que plantearnos la otra cara de la moneda. Si bien hay esa tradición de exaltar a Ubico, definitivamente existen estudios históricos que han permitido desentrañar de dónde sale esa idea de la exaltación a Ubico, porque no fue gratuita. Esa no se consiguió de la noche a la mañana. Vamos a partir de dos libros o dos trabajos de investigación muy interesantes dentro de ese mar de investigaciones que hay al respecto del gobierno de Ubico. El primero va a ser el trabajo de Piero Gleijeses, La Esperanza Rota, donde él publica un artículo que originalmente apareció bajo el título La aldea de Ubico, donde Piero Gleijeses hace un estudio formidable y crítico sobre el gobierno de Ubico. Por el otro lado tenemos el trabajo de Edgar Varías Barrientos, doctor Edgar Varías, licenciado en Historia por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, quien se plantea el origen del mito de Ubico. A partir de estos dos elementos vamos a tratar de generar hoy este análisis. Ahora bien, ¿de dónde surge esta adulación a Ubico? Esta tradición que data de décadas en la que los abuelos nos decían es que en tiempos de Ubico las puertas de las casas se podían quedar abiertas y no pasaba nada. Es que si uno se perdía en la calle, la misma policía lo llevaba hasta su casa a uno y aquel control. Es decir, esa idea, ese imaginario que tenemos de Ubico está vigente. ¿De dónde viene todo ello? Pues justamente el doctor Varías nos expresa claramente que hay muchos elementos, pero uno de ellos es clave, el libro Viajes Presidenciales o Giras Presidenciales. En estas giras presidenciales, escrito por el periodista Federico Hernández de León, él lo que hace es que acompaña la mayoría de las veces al presidente Ubico, sobre todo en inicios de su gobierno, que recordemos que él gobierna de 1931 a 1944. En los primeros años el gobernante acostumbraba a viajar por todo el país a principios del año. Y como producto de estas giras, él se iba a dedicar a observar qué estaba ocurriendo en los municipios, incluso los más lejanos. Y allí lo acompañaba Federico Hernández de León, este periodista. Como producto de ese acompañamiento, él escribió estos libros. En estos textos, Federico Hernández de León lo que hace es una exaltación a la figura de Ubico. En resumen, por ejemplo, el doctor Varías nos dice claramente cómo Hernández de León finalmente ve a Ubico. Dice el doctor Varías, se le presentaba como el personaje que poseía excepcionales dotes, mano viril, mano de hierro, un corazón patriota y un cerebro luminoso e inquieto. Inquebrantable energía, era honrado, trabajador incansable, progresista, patriota, bien intencionado, realizaba labores formidables, obras patrióticas notables, así como numerosas obras humanitarias. En su desempeño hizo patria, saneó moral y materialmente la administración pública, abrió las puertas del progreso al país.
hizo de la administración pública un organismo perfecto. Su obra fue magna, interesante, ejemplar, compleja, vasta, intensa, etcétera, etcétera. Entonces, imaginemos los calificativos que utilizaba este periodista para dirigirse a Jorge Ubico. Y obviamente, a lo largo del libro, se presentan historias y anécdotas de lo que el general Ubico vivió en sus giras presidenciales. Y definitivamente en todas ellas lo que él pretende es eso, exaltar esa figura de Jorge Ubico. Y al parecer lo logró, porque ahora hay todo un imaginario, sobre todo de las clases medias y las clases acomodadas, que ven a Ubico como aquella figura magna, aquella figura digna de ejemplar, y ojalá que viniera un presidente de esa calaña, de esa talla. De esa cuenta, que lo que tenemos que hacer es el análisis de dónde viene ese mito. Pues es muy fácil distinguirlo. Hay un círculo de aduladores alrededor de la figura de Ubico, tal el caso de este presidente y sus más cercanos. Obviamente este círculo de aduladores se encarga de presentar ante la opinión pública esta idea del gran Ubico. Imaginémonos al general Ubico en estas giras presidenciales. Había una comitiva que se anticipaba y organizaba la bienvenida en todos los pueblos. Se le recibía con arcos de triunfo, con papeletas, las calles empapeladas, con colores alusivos a la llegada del dictador. Imaginémonos al pueblo efervescente porque llegaba el presidente de la República. Imaginémonos todo eso. Sin embargo, ¿qué pasa en lo que nos interesa a nosotros? ¿De dónde viene esta realidad? Por ejemplo, en el imaginario se dice que Ubico era un hombre probo, era honesto, que no tocó un centavo de los dineros de la nación. Sin embargo, para muestra un botón. Imaginémonos esto. El 23 de abril de 1940, la Asamblea Legislativa promulgó un acuerdo legislativo, el decreto 2445, que ni más ni menos le dotaba al presidente de la República de 200,000 quetzales en efectivo. Dice este acuerdo que iba a ser una especie de donación para la causa realizada por el general Ubico. Se decía que había que recompensar el trabajo que venía haciendo él en la presidencia y que la mejor forma que encontró la asamblea era dándole una especie de ofrenda. Imaginémonos 200,000 quetzales en aquel tiempo. Primero, equiparado a los dólares, ¿verdad? 200,000 dólares. En segundo lugar, el promedio del salario de un guatemalteco común y corriente en aquellos tiempos era de 25 centavos al día. Esto es para que nosotros nos demos cuenta de la desproporción que hay cuando al general Ubico se le asignan 200,000 quetzales de las arcas nacionales para premiarlo. Imagínense qué tipo de corrupción no es esta. Definitivamente es una corrupción clarísima. Por otro lado, se decía que él tenía controlado toda la delincuencia, etcétera, etcétera. Pero claro, si se trataba de un régimen de terror y sangre, como dice el doctor Varías, definitivamente había una represión basada en un clima de espionaje, de delación, de prisión, tortura y hasta la muerte. No es ningún secreto que el general Ubico mandó a eliminar a adversarios políticos. No es ningún secreto que se aplicó la famosa ley fuga, donde a un preso político se le daba la oportunidad de huir, aparentemente. Se le mataba y después el parte policíaco decía se le tuvo que matar o eliminar porque andaba huyendo. Imaginémonos eso. Por otro lado, el control social era tan abrumador que, por ejemplo, se dio el lujo, el general Ubico, el 1 de mayo de 1944, de publicar el decreto ley 2795, en el que concretamente autorizaba a los dueños de fincas a eliminar, es decir, a matar o asesinar a cualquier persona que ingresara a sus fincas sin temor a represalias. Es decir, se autorizaba que se pudiera dar muerte a una persona que fuera encontrada adentro de una finca sin la autorización respectiva. Imaginémonos que alguien quisiera eliminar a un adversario. Simplemente lo mataba y lo metía dentro de la finca y decía, miren, lo matamos porque él estaba invadiendo nuestra propiedad,
aplicando el decreto 2795. Imaginémonos qué tipo de control social no podría ser este. Definitivamente, cuando a él se le preguntaba, por ejemplo, por el tema de la educación, hay una forma de entender al general Ubico. Para él, la educación debería ser nada más enseñarle a las personas a sumar, a restar, a leer y escribir. Él decía, no quiero una nación de letrados, de literatos, quiero una nación de desanalfabetizados. Y él definitivamente en una ocasión llegó al extremo de decir, nos hemos dado cuenta que haber invertido en la educación ha sido una mala idea. Porque él estaba convencido de que él tenía realmente dos fobias. Una era hacia los comunistas y otra era hacia los intelectuales. Él decía, con estos dos tipos de personas no podemos vivir. Y al final los confundía, porque él decía, una persona educada es altamente peligrosa. Al final entonces nos damos cuenta que esa situación en la que hemos llegado a la fecha, cuando hay una gran cantidad de personas que lo que hacen es exaltar la figura de Ubico, es simplemente porque tuvo éxito el trabajo de periodistas, no solo Federico Hernández de León, sino otros más, sino todo ese imaginario que se fue tejiendo en las tertulias, en las familias de clase media y clase alta, en la que fueron exaltando y exaltando la figura de Ubico. Definitivamente la otra cara de la moneda es la cara que nos presenta a un dictador cruel y despiadado que no tuvo ningún reparo en emitir disposiciones en contra de la voluntad popular. Muchas gracias y hasta la próxima.